Carlos. Claro que sí. Adelante. Buenos días. Vamos a hablar contigo. Hola. Buen día. Hola. Sí, Sí, adelante. buenos días. Hola. Buenos días. Sí, te ¿Usted escuchamos. está al aire? ¿Me escucha? Sí. escucho muy Perfectamente. Bueno, realmente, quiero me pongan en oración a mi hijo, que hoy estará en un juicio, en el cual me enteré a medianoche de esta madrugada. Y el caso fue por intento de asesinato. Wow. Por una venganza, porque la expareja de la muchacha con la que él estaba embarazada, ese hombre le cayó encima a golpes, haciendo perder al muchachito en el vientre de la joven de 5 meses. Y mi hijo toma venganza y le da 4 tiros, cree que está muerto. Y pues se va a huir. Y en esta semana antepasada me enteré anoche que lo pillaron las autoridades. Y la sentencia puede ser de 25 a 100 años. Mis hijos, yo siempre los llevé por el camino, les mostré de que solamente Dios era la solución de la vida, porque yo tuve un pasado difícil también. El Señor me rescató hace 22 años. Le enseñé a ellos de que el camino solamente estaba en Cristo Jesús, donde podríamos salir hacia adelante y romper cualquier barrera. Pero ellos tomaron una decisión en su vida por querer experimentar el mundo. Y hoy en día, pues, estamos sufriendo esta situación. Y no fue por falta de consejo y de principios. Y esto me ha quebrantado el alma. Aquí estamos quebrantados. A nosotros también, papá, contigo. Y voy más profundo con él. Se supone que esta llamada no entrara el día de hoy. Sí. Porque se supone que esta sección se acabara a las 25. Ajá. Y Dios, a través de Juan Carlos Matos, fue muy enfático hoy. Hay mucha necesidad y daremos un tiempo extra. Y el tiempo extra es usted. Porque esta sección se supone que a las 33 no esté al aire. Hay otra cosa aquí. Dios permitió que la primera llamada telefónica fueron 911 como usted. Sí. No es casualidad que nos haya llamado. Hoy vas a recibir, mira, el Espíritu Santo se meta pero fuertemente por ese internet y por la radio y te abraza en este instante. Amén. Y te haga sentir que no estás solo en el proceso. Los procesos son para enfrentarlos. Los procesos tenemos que vivirlos, aunque no queramos y pensemos que no nos merezcamos. Pero lo más importante es que vas a estar agarrado de la mano poderosa de Dios. La mano que en Isaías 40:12 nos pregunta, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Esa es la mano poderosa de Dios que puede restaurar a tu hijo, y aunque enfrente la justicia, usted le dé paz en el proceso. Amén. Calma y tranquilidad de que esta llamada telefónica fue orquestada desde el cielo para usted, para darle las herramientas espirituales para que pueda abrazar a su hijo y decirle, tú sigues siendo mi hijo, vamos a enfrentar el proceso, pero con un buen abogado que se llama Jesucristo. Y no solamente que defiende su causa, sino que te restaura, te sana y hoy te multiplica la fuerza. Pero Samuel, si llamó porque no me queda ninguna, pues él de esfuerzo alcanzado. Amén. Y él es experto multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Él se multiplica de cero. Y en Miqueas 2:13 dice que él abre caminos y puertas donde ni siquiera hay. Y a la cabeza de ellos irá Jehová. Ten paz, paz en la más terrible tormenta. Y siento la presencia de Dios fuerte. Vi a Fernan ahí llorando. Sí, como papá nos identificamos. Nos identificamos. No, y me atrevo a decir, Samuel, que aunque los padres nos duela mucho en el caso de cuando ya hay un acto realizado, este joven pudiese estar en la cárcel, pero ser más libre que nunca. Más libre que nunca.
por el Cristo de la gloria que Él le enseñó, por el buen camino que lo instruyó. Claro que como papá nos va a doler ver a nuestro hijo preso, pero si es la forma en que finalmente se rindió a Cristo dentro de esa circunstancia, dentro de ese error que cometió, hay un consuelo de ver que encontró a Jesús otra vez. Amén. Y que abrazó su perdón, que la sangre lo cubrió y le perdona ese asesinato, aunque la sociedad no y las leyes de nosotros nos hagan cumplir, para Dios no. Y se convierte en un hombre que alcanzó salvación en Cristo. En Cristo. Y se extiende la misericordia y la gracia. Y en vez de 100 años, tener esa fe de que volverá a ver a su hijo libre, en la libre comunidad, y que él va a demostrar que es una persona de bien y que en la cárcel se reivindicó y se va a levantar como nunca antes, pero no se meta en la cabeza que no volverás a ver, ni te metas en la cabeza tantas cosas negativas. Si su llamada entró el día de hoy, si antes de comenzar ya había orquestado un programa especial para gente como usted y su llamada fue la primera, es una señal de que Dios está en control, de que Dios nos llevó al límite para que saquemos las manos del timón y dejemos que Dios lleve esta barca a puerto seguro. Y que por ni un segundo se le pase por la mente por qué o se sienta culpable para nada. Jamás. Él dijo, lo crié, lo eduqué por el camino del bien. Es así, cuando los hijos crecen, uno los suelta como nos soltaron a nosotros. Santo y ellos Dios. eligen, así que Voy un a abrazo compartir la solidario, que el Señor lo tome en sus brazos y dentro de la celda se puede ser libre. Y yo le digo, voy a compartir la transmisión nuevamente, le digo fielmente de que yo voy a sentarme en mi casa a la tarde a ver nuevamente el programa, porque la llamada que hemos tenido el día de hoy es como si Dios hubiese escogido la gente que necesita realmente un 911 y que hay un montón de gente identificada. Voy a aprovechar para compartir la tú transmisión. Definitivo. Sí, acá vamos a tenemos más. otra, sí. Sí. Adelante, buen día. Buenos días, Samuel, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Te habla Samuel Nieves. Estuve ausente por un montón de tiempo, que siempre llamaba por las noches para orar contigo, por los hermanos. Samuel Nieves, si algún día hacemos una sección de gente fiel a la emisora, usted tiene que estar en los top 10. Usted ha sido fiel a la emisora por años, no de ahora. Estoy hablando de 4 o 5 años que estoy aquí en el hospital presbiteriano para que ore por mí, por mi salud en general. Llevo 30 días en el día de hoy aquí hospitalizado. Wow. No por COVID, gracias al Padre Celestial, porque desde que empezó este terrible mal, el Señor me ha protegido con sus manos. Santo Y ahora Dios. que está en todo su apogeo todavía, el Señor sigue protegiéndome con sus manos. Y eso es un testimonio grande. Lleva 5 años llamando a la emisora con un montón de circunstancias y reconoce que Dios es el que la ha sostenido, porque Samuel Nieves, no solamente él, la audiencia gigantesca de esta emisora le cree a Dios. Si le crees a Dios, tu montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Vamos a la próxima llamada, que hoy está llamando a la gente que le cree a Dios. Adelante. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Sí, ¿Dónde adelante. está el aire, hermana? Bendiciones. Yo soy la hermana de Ángel Rafael Collazo. Ajá. Él siempre es un fiel oyente suyo. Amén, qué bendición. Y entonces siempre que estaba en la emisora se venía para acá a escucharla. Si La puedes, presentación suya, y entonces pues hace como un mes le dio un derrame cerebral
y está aquí convaleciendo, ya está en la casa, pero sí necesita la oración. Si puede, bájame el volumen de la emisora un poquito me vas a escuchar muy bien por el teléfono para que no haya esa retroalimentación o el feedback. Vamos a orar por él, para que Dios complete la obra que ya comenzó en él. Él es un fiel oyente suyo y siempre estaba bien, todos los martes, no se perdiese ese momento. Pues qué bueno que nos está escuchando y que siempre nos escucha, porque esta emisora es inyección de fe. Amén. Para el alma. El único medio que se mantuvo de pie en Huracán María fue la radio. La televisión es importante, la internet y las redes sociales, pero poder en Estados Unidos ver cómo la gente se podía conectar con sus familiares sin saber de ellos vía telefónica, hizo de la radio un medio de fe sin igual. Y yo creo que a través de la fe, donde hay dos o más, y no solamente físicamente, la internet nos une. Los medios nos unen, la televisión nos une, ahora tenemos televisión y todo. Y yo creo que a través de los medios de comunicación, usted en su casa y yo acá, orando por su hermano, vamos a alcanzar ese milagro en el nombre de Jesús. Adelante. ¿A quién tenemos en línea? Sí, adelante. Sí, era para que me ayudaran a orar con mi hermana que está cogiendo quimio, batallando de cáncer linfático. Ok. Claro que sí. Claro, estaremos orando y son cantidad de gente que ha vencido el cáncer. Aquí hemos tenido gente, mira, yo llamé en aquella ocasión y estoy sano. Y lo hemos visto. Si le crees a Dios, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas que pidamos al Padre creyendo en su nombre, Él las haría. ¿Quién tenemos en línea? Dios bendiga. Amén. Un abrazo. Estamos para escuchar. Un abrazo para toditos también. Yo quisiera pedir por tanto, pero Dios solamente sabe mi corazón y Él conoce mi corazón. Y yo estoy pidiendo por una familia que nosotros nos la ganamos para Cristo, una familia, un matrimonio que decidieron dar el sí, y en este momento esa dama está en un hospital, rompió fuente y no le aseguran su bebé. Y yo quiero que me ayuden a orar por ella. Ella se llama Grace, ellos son de Ponce, ellos están devastados, no le aseguran su bebé, pero yo le creo a un Dios de poder, porque Dios tiene propósito con todo. Y sé que Dios lo va a hacer. Y la ciencia médica hace un trabajo extraordinario, porque ellos hablan las cosas que ellos ven. Aquí hablamos las cosas que no se ven. Y dice la palabra que las llamamos como si fueran. Y creemos que si rompió fuente y está en el hospital, se va a salvar ese niño y va a tener que mandarnos una foto al mes de Navidad presentando ese niño al Señor y diciendo, aquí está el milagro poderoso. ¿A quién tenemos en línea, aquí en Refrigerio? Hello. Usted está al aire, hermana. Hola, es la primera vez que me comunico. Bienvenida. Te celebramos, mi amor. Sí, Nunca lo logro. No, sí, esta media llamada, esta media hora extra es de Dios, definitivamente. Aquí estoy para escucharte. Mi mamá falleció el 24 de diciembre, después de 23 años que la atendimos con mucho amor y estuvimos siempre al cuidado de ella, yo y sus hijos. Pero a Dios le plació llevársela el día de Nochebuena y ha sido devastador para nosotros. Ha sido un vacío grandísimo y pedimos oración para mi familia, para mí, para que esta depresión y esta ansiedad que sentimos que no ha podido sanar este dolor, se vaya, el Señor se la lleve y pues podamos sanar y aprender a vivir. No solamente sanar y fortaleza, Nueva Vida tiene una cancioncita guardadita para ti, pero nunca se la hemos cantado a nadie. Esto es una exclusiva que, bueno, la guardamos para usted, que cuidó a su mamá sin quejarse. Se llama, ni me acuerdo muy bien de la letra porque es nueva, se llama Dios bendiga al cuidador, hablando de usted. Usted que cuidó a su mamá hasta el último segundo. Déjame ver si la puedo cantar sin quebrantarme, porque aquí, empezando por Fena, es llorón como yo. Dios bendiga al cuidador, que nunca dice que no, que
hace todo con amor y que cumple su misión. Dios bendiga a la enfermera que cumple su labor y sin temor a contagiarse piensa en ti. El coro dice, no me acuerdo después que dice porque es nueva. Dios bendiga al cuidador, al que se hace disponible, al que sin excusas y sin reservas te demuestra fidelidad y amor, al que se hace disponible cuando otros dicen que no, el que te cuida sin nada a cambio, porque lo hace con amor. Dios bendiga al cuidador. Para el cuidador no hay días de fiesta, se desvela sin pensar, te hace sentir especial y en un abrazo te da paz. La llamada anterior es la mejor cuidadora. Ajá. Y este es un detallito de Nueva Vida que lo guardamos más que el desayuno que me hicieron allá ahora. Lo guardamos para con el corazón. Dios bendiga a los cuidadores, los que cuidan sin quejarse, los que para ellos no hay día de fiesta, los que hasta el último día honraron a sus padres y la honra y bendición. Ella está descansando en las mansiones celestiales. Para ustedes hay fortaleza. Y agárrense que los que honran a sus padres, mira, es como una fuente inagotable que es una pluma que usted abre en el cielo. No falta la finanza, no falta la provisión, no falta la bendición. Dios bendiga a los cuidadores. Amén. Una más por acá. Si quieres escucharla, tenés que escucharla a esta Tienes que estar emisora. pendiente. Claro que Tienes que sí. estar pendiente. Sí. Porque Está bellísima, está bellísima. sí, esos son detallitos que esta emisora prepara, pero tiene que estar la gente conectada. Ajá. Tremendo. Amén. Adelante, buen día. 911. Ah, Primera vez que llamo. Aquí estamos, mi marcó amor. el 911, ¿ves? La gente entendió el mensaje hoy. Wow, vengo por el camino saliendo de mi casa. Este caso ya ustedes lo han atendido anteriormente a través de WhatsApp. Llevo ya básicamente 2 meses con este asunto. Y ustedes saben quién habla. Ha sido un momento difícil en mi vida. Yo he administrado mi corazón de una manera especial a través de ustedes, a través de los recursos que Nueva Vida tiene. Pero la vida ha sido difícil. Pero yo le creo a un Dios que todo lo puede, Sí, y que mi depresión saldré libre de todo esto. Amén, lo creemos. Hoy es martes, ¿verdad? Sí. El domingo estuviste en Facebook en la noche, Samuel, y estuve conectado, escuchando. Y esa misma noche, el enemigo quería robarme mi alma y me pedía su alma. Y decía que ella pertenecía a él y mi alma no pertenece a él. Amén. Mi alma le pertenece a un Cristo vivo que vive en Sí, mi corazón, Señor. en mi alma. Amén, gloria a Dios. Yo regresé a mi casa ayer porque mi esposa me dijo que regresara, pero no es lo mismo. Me sentía vacío, me acerqué a ella y no fue igual, y entendí que ya el camino se acabó conmigo, con ella. Ella tiene planes de salir de Puerto Rico en estos próximos días a reencontrarse con ella misma, pero creo que no es la mejor decisión que ella va a tomar. Ya yo no aguanto más esta situación. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre líder de varones que ha sido atacado ministerialmente durante todo este tiempo, desde enero para acá. Yo he hablado de mi vida constantemente, con horas específicamente, de día específicamente. Yo no duermo y a las 3:45 de la mañana en mi guerra espiritual reclamándole a Dios el porqué de las cosas. Cuando mi guerra veo más allá con mis ojos y no es más la lucha que tengo conmigo mismo. Yo pido oración urgentemente. Amén, papá. Esta es 9:11 y ya casi estamos por orar por lo después de esta llamada. Yo creo que es el momento de oración. Correcto.
No a las 3 de la mañana es el momento de clamar a Dios para que Dios te dé la fortaleza y la sabiduría. No para reclamar a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Yo creo en Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Aprendí que los procesos hay que enfrentarlos con fe, pero a las 3 de la mañana es una buena hora para irte de rodillas, para que te llenes de la presencia de Dios y enfrente lo que tienes que enfrentar con mucha fe. No para reclamar a Dios. El día que yo perdí 2 hijos, fui a reclamar a Dios y parece que estaba ocupado ese día. Me dijo, léete Job primero. Y vi un hombre temeroso, justo y recto, y vino un viento y se llevó los 10 hijos. Y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Me quedé tranquilo, Dios me dio 2 hijos. El 9:11, Dios cambió tu 9:11. ¿Sabes cuál es tu 9:11? El Salmo 9:1. 91:1. Ese es tu 9:11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios cambió tu 9:11. Mefibosé estaba en la tierra que tú te crees que estás. La tierra que no produce nunca jamás, de no oportunidades. Y el rey lo mandó a llamar como te manda a llamar a usted. Ajá. Y en 2 de Samuel 9:11, porque Dios cambió tu 9:11 hoy, le dijo el maestro, desde hoy te vas a sentar a mi mesa a comer, como uno de los hijos del rey. No lo sanó. Dios sana y salva, pero para Dios es más importante salvar que sanar. Pero lo sentó a comer a la mesa, porque un día nos sentaremos a la mesa que dice la palabra. Amén. Los que hemos vencido hasta el fin. Dios cambió el 9:11, Señor, de un montón de gente. Amén. Hoy todas las llamadas fueron de 911, y cuando digo 911 fueron llamadas de emergencia. Es que desde ayer hemos estado orando por esta sección. Es que hoy nos permites, Dios, colocas en el corazón de Juan Carlos Matos y del equipo de trabajo tener un tiempo extra de oración, y esas llamadas se supone que no entraran porque se supone que no hubiera programa a segunda media hora. Y tú dijiste, no, hay un espacio mayor para escuchar a esa gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. Nos vamos a acercar a ti, confiadamente, como dice la palabra, sin reproches, sin reclamaciones, sin pedirte explicaciones, sino con un acto de humildad, aceptando tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero también con la confianza y la certeza de que todas las cosas que pidiéramos al Padre creyendo, tú las ibas a hacer. Y yo recojo en este instante que en nombre de Jesús todas estas peticiones, la coloco en tus manos, especialmente por los que están enfermos. Esta emisora cree en el poder de la sanidad, en el poder divino para sanar. Tú dijiste que si creen en ti, las cosas que tú hiciste también las haría, y aún mayores. Y esas cosas mayores, que se vaya el Alzheimer, se vaya la depresión, se queme la ansiedad, se vaya el cáncer, que el coronavirus se seque y no pueda entrar a nuestras casas, que creamos lo que dice la palabra, que ninguna plaga va a tocar la morada y que no nos sobrevendrá ningún mal. Estamos al filo de ver tu gloria. Ha pasado un año, lo peor ya pasó y creemos que viene gloria. Tú nos has llevado a un puerto seguro, pero no nos podemos acostumbrar al puerto porque nosotros somos barca de alta mar. Y como barca de alta mar vamos a recibir vientos contrarios, pero con nosotros anda el que tiene el poder de calmar la tempestad y los vientos, que se llama Jesucristo. Sí, los queremos abierto a la puerta de la barca, Dios, porque hoy también es un día de reconciliación de esa gente que me está escuchando, que necesita, desde que está en la cárcel, el hijo del hombre que enfrenta la justicia, hasta nosotros aquí. Necesitamos reconciliarnos con Dios en el día de hoy. Amén. Y entregar nuestra vida completamente por entero. Te entrego estas peticiones porque esto que está pasando por las mañanas, y que próximamente comenzarán por las noches también, estos clamores sin igual, va a repercutir en que seguiremos pastoreando los aires en Puerto Rico, porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los aires tendrán que ser limpiados y vamos a hacer lo que hemos hecho por 20 años en esta emisora, caminar contra la corriente, porque no corremos aquí por conveniencia, sino por una convicción real de que tú eres grande. Gracias a Dios por tu paz. Te entrego en las manos todas las peticiones, creyendo que tú las vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que pronto, vengo los martes por la noche pronto para acá. Sí. Bueno. Voy a hacer un viajecito más, que me quedo un martes y vengo para acá y no voy a viajar más ni lunes ni martes. Pero eso es confirmado.
No, eso Qué yo mismo me bueno. estoy invitando solo aquí, pero fíjate de eso. Eso va. No. Eso va. Qué bueno. Eso es exclusiva, que no son exclusivas cuando yo las digo. Exacto. No, es que vienen, las noches van a estar poderosas. Qué bueno. Eso Qué es. bueno. Se van a estar poderosas. Tenemos que mover las aguas. Ajá. Que la gente por la mañana prende la radio donde se apaga por la noche. Ajá. Muy bien. Ajá. Y vamos a fortalecer las noches en la emisora. Qué bueno, qué bueno. No le voy a decir nada más porque eso no me toca a mí, pero es que estoy emocionado, güey. Un estribillito para el papá que tiene el problema y se enteró a la medianoche que su hijo enfrenta un juicio hoy. Esta canción que la escribí faltando 5 para las 12. Sí. De momento hay una voz que me dice, ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. 2001 en el Parque de Cagua. Él tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando. Era Jesús que a tiempo había llegado. Comienza a escribir esta canción que me va libertando. Río de agua viva por todo mi ser van llenando. Yo comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Y el que sienta el Espíritu Santo, levante sus manos. Aquí llegó Jesús, llegó el poder y la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. ¿Cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder y la autoridad, llegó la unción. Lamentablemente esta sección ya se acabó. Mira, le tengo una noticia. En agosto de este año, esta emisora cumple 20 años en San Juan. Wow. Eso es un dato grande. Hay que hacer algo, hay que hacer un live con banda en vivo, algo. Seguro. Y llamar a esos auspiciadores que nos apoyen para Qué hacer buena un esa live. es la fecha, ¿verdad? Demasiado de bueno. ¡Wow! Hemos llegado de Mayagüez a Fajardo, de Fajardo a Caguas a San Juan, Puerto Rico, 20 años impactando al mundo. Nueva Vida presenta.com. El primer evento presencial. Primer evento Hablamos con presencial. Pierluisi para que nos los permita. Seguro que sí. Con Pierluisi que nos permita el primer evento presencial, el primer concierto presencial, que sea el de nosotros. Pedro Pierluisi, este mensaje va a llegar a ti. El primer evento presencial va a ser en agosto, celebrando 20 años, 28 de carrera y de edad. Pausamos y regresamos. Samuel Hernández, gracias hermano, te queremos. Un abrazo.